Comenzamos con las noticias de este lunes. El presidente de la República cuestionó la decisión del diputado Mario Ponce por el decreto de retiro voluntario que buscaba beneficiar a personas contratadas en el órgano legislativo y que no llegan a trabajar. A las personas se les estaba dando hasta $35,000, dinero proveniente de fondos públicos. Las miles de plazas fantasmas que eran un secreto a voces han quedado confirmadas luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, lo aceptara ante los medios de comunicación. Impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución. El expresidente de la Asamblea, Norman Quijano, también lo confirmó. Incluso yo les dije que habían plazas de personas que cobraban aquí buen salario y vivían en los Estados Unidos. Ponce y Quijano aceptaron que impulsaron decretos en 2018 y 2019 respectivamente, que le daban a las plazas fantasma la opción de retirarse voluntariamente y cobraban hasta $35,000 por la indemnización. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que nunca ha sido afín a las decisiones del gobierno, confirmó la denuncia del presidente Nayib Bukele sobre las plazas irregulares dentro de la institución. Más de 1,000 plazas. Incluso más arriba de eso. De 2,400 empleados, 1,200 son plazas fantasmas, la mitad de toda la Asamblea Legislativa. Esto ha provocado una enorme indignación en la población, al conocer que los cargos podrían estar siendo ocupados por magistrados del Tribunal Supremo Electoral, columnistas de opinión de la oposición, exfuncionarios públicos, concejales y hasta ex candidatos a diputados y alcaldes que perdieron en las pasadas elecciones. Los miembros de sus propios partidos lo confirman. El que más plazas fantasmas tenía de mis colegas diputados era Juan Valiente. Ahora se la lleva de pulcro queriendo decir que esas prácticas, que no sé qué. Johnny Wright es otro, que contrataba a algunos periodistas que le sacaban notas favorables. Todo el directorio de nuestro tiempo ahí lo tenía de empleados de él en la Asamblea Legislativa. La Asamblea aumentó su presupuesto para el pago de planilla de este año en más de $4 millones y a mediados del año pasado pidió un refuerzo presupuestario de 1.6 millones para poder pagar a todos los empleados del órgano legislativo. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Otra voz de la Asamblea Legislativa se sumó al reconocimiento de la existencia de plazas fantasma en este órgano de Estado. El cuestionado diputado saliente de Arena, Norman Quijano, aseguró que personas que viven en otros países cobran salario sin prestar ningún servicio en la institución. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, admitió que este órgano de Estado ha sido objeto del saqueo del erario mediante las plazas fantasmas. Debo decirlo con mucha franqueza, incluso yo les dije que habían plazas de personas que cobraban aquí buen salario y vivían en los Estados Unidos. Agregó que la mayoría de plazas fantasmas fueron asignadas por la propia Asamblea Legislativa y no por las fracciones. Más que todo, fundamentalmente eran institucionales, ¿verdad? Que estaban institucionales, que cobraban, pues. El diputado saliente aseguró que durante su administración de la Asamblea Legislativa despidió a quienes cobraban salarios sin prestar su fuerza laboral al órgano legislativo, pero responsabilizó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de dar continuidad a las plazas fantasmas. Muchas de esas personas se acogieron, amparados con ciertos diputados, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. De hecho, el FMLN fue uno de los grupos parlamentarios que abogó por el reinstalo de los despedidos. El grupo parlamentario del FMLN rechaza estas medidas que atropellan derechos laborales del personal de la Asamblea Legislativa. Al igual que el presidente saliente del Congreso, Quijano impulsó 2 decretos de retiro voluntario para todos aquellos que no trabajan en la institución. No recuerdo la cantidad, pero no me extrañaría que por lo menos unas 100 personas se hayan acogido a un retiro voluntario que dimos. Por pago de salario y además indemnizaciones a personas que no laboran en la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele exhortó al fiscal general Raúl Melara a que investigue las irregularidades para recuperar el dinero del pueblo. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, confirmó que al igual que Mario Ponce, impulsó un decreto de retiro voluntario que le daba $30,000 a las plazas fantasmas. Con 73 votos a favor, el 21 de junio de 2018 fue aprobada con dispensa de trámite la Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados en el órgano legislativo. Norman Quijano, presidente de la Asamblea en ese entonces, agradeció en Twitter:
a las diputadas y diputados porque todos estamos siendo parte de la solución de los problemas financieros de la institución, publicó la Asamblea Legislativa. Los diputados ya tenían conocimiento de la cantidad de plazas que cobraban un salario, pero no trabajaban en la Asamblea. Tanto así que el presupuesto no alcanzó para indemnizar a 61 personas que se apegaron al decreto y tuvo que reformarse en diciembre de ese mismo año. En este nuevo decreto se especificaba que la indemnización no podía ser mayor a $30,000 y la solicitud debía ser aprobada por Recursos Humanos a través de la Junta Directiva. Un año después, el diputado Mario Ponce promovió un nuevo decreto al que se ampararon 14 plazas fantasmas. La Asamblea Legislativa incrementó su presupuesto para pago de planilla en más de 4 millones para este 2021. El Sindicato de Trabajadores ha confirmado que son más de la mitad los empleados de esa institución los que cobran su salario sin ir a trabajar. Las plazas asignadas a supuestos empleados que nunca se presentan al Congreso nuevamente acaparan la atención de los salvadoreños. Sin embargo, no es una práctica nueva entre los partidos políticos con representación legislativa. Uno de los casos más sonados involucra a una exdeportista y exparlamentaria del PCN, quien desde el exterior aceptó que cobraba un salario. Este tipo de plazas en las que los contratados ni siquiera se presentan a la Asamblea Legislativa no es cosa nueva. Uno de los casos más sonados fue el de la exparlamentaria del PCN, Cristina López, quien fue contratada como asesora para la Comisión de Deportes. Lo crítico de este caso es que la presunta asesora recibió al menos 7 sueldos de $2,000 mensuales, pese a que no llegaba al Parlamento sino que residía en Estados Unidos. En medio del desarrollo de esta controversia, la ex legisladora admitió que recibió esos salarios sin devengarlos, pero reveló que no había sido la única. Entre los que señaló están el coronel Roberto Leiva y los exdiputados Elizardo González Lobo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machú. En esos días sí hubo respuesta del fiscal Raúl Melara, quien dijo que lo expuesto en esa cuenta fue grave y se comprometió a investigar los hechos para reducir las responsabilidades penales que conlleve, sin que a la fecha se conozca el avance de la investigación o si se quedó en un mero discurso. Los sueldos que pueden devengar como mínimo se estima en cerca de $2,000. Cristina López fungió como diputada en la legislatura 2015-2018. En la legislatura siguiente, pese a buscar su reelección, no logró los votos necesarios. Sin embargo, fue contratada como asesora del PCN, un hecho que los partidos tradicionales en la Asamblea Legislativa han vuelto recurrente en todas las fracciones, posiblemente como dádivas o premio de consuelo para quienes no logran un escaño. Los diputados políticos hacen uso de las plazas en la Asamblea Legislativa para emplear a familiares, amigos, correligionarios y exdiputados. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea incluso ha denunciado que con los fondos asignados a esas plazas se estarían pagando empleados domésticos de algunos legisladores. Con información de Daniel García, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y además de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa que se han venido denunciando, se ha conocido que los partidos políticos reciben miles de dólares para contratar a su personal. Integridad, seguridad y... El legislativo le da mensualmente $12,000 a Arena por cada diputado, $5,000 para contratar personal administrativo y los otros $7,000 van destinados para pago de asesores y su personal de prensa, explicó Emilio Corea del Tricolor. Pero en la mayoría de los casos, el 30 de abril, que termina nuestro periodo, un buen porcentaje de estos empleados tendrá que irse. Un buen porcentaje. Y ese es el miedo de algunos de estarlos blindando, estarlos pasando al área institucional, es lo que se ha venido denunciando. Fíjese que a ciencia cierta yo no puedo darle una versión de qué tanto es cierto esto. Quien sí nos da fe de la llegada en los últimos días de aquellos que antes cobraban sin poner un pie en la asamblea es Mario Tenorio de Gana. Porque aquí pues todos nos conocemos y perfectamente sabemos qué personas son las que no vienen a laborar y últimamente hay que manifestarlo. Están llenándose las unidades de esta Asamblea Legislativa de personas que a lo largo del tiempo no han venido a trabajar,
Ahora se presentan. En otros casos, como el del FMLN, se defienden nombres que, de acuerdo a la Unidad de Acceso a la Información de la Asamblea, gozan de un salario cerca de los $2,000. Entre los contratados se encuentran excandidatos, exdiputados y opinadores en contra del gobierno. Con respecto a Tatiana, sí, Tatiana aquí todo el tiempo. Pregunte a quien usted quiera, a quien no la conoce en la Comisión de Hacienda, el papel que ella jugaba como asesora del grupo nuestro en materia hacendaria. ¿Y qué puede decir usted de su trabajo? Es muy bueno. Por su parte, Tenorio continuó denunciando que la práctica no distingue colores políticos. Muchas plazas en todos los grupos parlamentarios de personas que están incorporadas dentro de la institución y que no se presentan a laborar. La nueva legislatura ha prometido una auditoría exhaustiva que ordene plazas reales y salarios apegados a las funciones de cada empleado. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Quien también reaccionó fue el presidente de CEPA, Federico Alniker, al conocer que varios diputados tienen contratados a sus activistas con salarios de hasta $4,000 en la Asamblea Legislativa. Dice que la corrupción en el órgano legislativo debe ser investigada. Y eso es robo, pues, ese es un robo claramente. Aseguró que esos delitos no quedarán impunes con la nueva Asamblea Legislativa, que trabajará sin paños tibios y sin pagar por favores a políticos como era en el pasado. No se van a salir con la suya. Muchas cosas pueden estar haciendo ahorita, pero a partir del 1 de mayo va a haber una nueva Asamblea Legislativa y todos estos actos X o Y o Z que estén haciendo se van a revertir y ahí van a enfrentar la justicia. Muchos de los actuales diputados terminarán su periodo el próximo 30 de abril, pero podrían ir directo a enfrentar procesos judiciales, entre ellos Rodolfo Parker del PDC. Yo he visto escenas ahí después del 28 de febrero, cómo se ve Rodolfo Parker de preocupado, y lo debería de estar. Te sacaron, Rodolfo Parker, el pueblo salvadoreño, te sacó por corrupto y la vas a pagar. Va a haber justicia. Y aseveró que no se trata de acoso político. Así que no anden llorando ahí que es persecución política, porque eso no es persecución política. Eso es hacer justicia con todos esos actos de corrupción que han hecho por años, por décadas, que han sangrado a un pueblo salvadoreño. Actualmente, solo entre las fracciones de Arena y FMLN tienen 549 empleados. Esto es parte del incremento de planilla de contrataciones en ese órgano de Estado. Irregularidades que están a punto de cambiar. Hubo una opción, hay una opción, nuevas ideas, ¿verdad? Con diputados totalmente con otra mentalidad. En este año 2021, el presupuesto para el pago de salarios llegó a $55 millones en la Asamblea Legislativa. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Pero las plazas fantasmas no eran exclusivas de la Asamblea Legislativa, pues los gobiernos de Arena y el FMLN también las implementaron en instituciones públicas. En la siguiente nota le mostramos otros casos de esta modalidad donde funcionarios tenían plazas en diversas instituciones. Funcionarios y sus parientes durante los gobiernos de Arena entre 2002 y 2009 también se beneficiaron de los fondos públicos al tener plazas fantasmas en instituciones como el Centro Nacional de Registros. Una publicación periodística destaca que durante este periodo de 7 años se identificaron unas 30 plazas por las que los salvadoreños pagaron $700,000 anuales. Gloria Margarita Calderón Sol de Oñate fue una de las beneficiarias de esta modalidad, pues recibía más de $2,200 por ser asesora de la dirección ejecutiva de la institución mientras estaba asignada a la vicepresidencia de la República. El exdiputado tricolor Enrique Valdés era directivo de la Asamblea Legislativa y gozaba al mismo tiempo de un salario de casi $1,000 por servicios de ginecología a empleadas del CNR. Según el informe de la Gerencia de Desarrollo Humano del CNR, alrededor de 18 plazas estaban asignadas como asesores al director ejecutivo, con salarios de entre $1,500 y $3,400 mensuales. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Este lunes se pretendía instalar la vista pública en contra del exministro de Salud Guillermo Maza Brizuela y 10 personas más implicadas en irregularidades en la construcción de 2 hospitales en San Vicente y Usulután. Pero la defensa de uno de los imputados presentó una petición para que se suspenda todo el proceso. Los detalles de este caso a continuación.
La instalación del juicio fue pospuesta mientras la Fiscalía delibera sobre el recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rolando García. El escrito solicita el fin del proceso debido a que supuestamente la acción penal proscribió. Si este tribunal resuelve no anular la revocatoria, se va inmediatamente a la Cámara y eso implica un efecto suspensivo. Si el tribunal acoge el recurso de revocatoria, le estaría dando la razón y aquí terminaría el tema en relación a nuestro cliente. Nosotros como representación fiscal tenemos que analizar los argumentos que plantea la parte defensora y en base a esos argumentos y los elementos de prueba y de investigación que se llevan al caso poder pronunciarse. Pero al final va a ser el tribunal el que va a decidir al lugar o no al lugar lo que plantea el defensor. Al exfuncionario de la administración Saca se le imputa el delito de negociaciones ilícitas. Junto a él, 10 personas más son procesadas por estafa agravada y uso y tenencia de documentos falsos por irregularidades en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente. Cuando fui ministro traté de hacer las cosas lo mejor posible en beneficio de la población. Jamás algo que yo me fuera yo solito a favorecer o favorecer a otras personas, nunca. La acusación que está haciendo la Fiscalía es por negociaciones ilícitas, pero las negociaciones ilícitas, según la Fiscalía, son a razón de que se nombró un conciliador dentro del contrato. Entonces no encontramos nosotros cuál es la negociación ilícita del doctor Mas, que ni siquiera participó en ninguna reunión de negociación porque no era técnico, sino que se dejó llevar por los dictámenes técnicos del ministerio. El monto total de lo que defraudaron supuestamente es de $5.1 millones. En abril de 2017, todos los implicados fueron sobreseídos, pero en noviembre de ese mismo año, la Cámara Primera de lo Penal revocó el sobreseimiento y ordenó la apertura del proceso nuevamente. Este caso lleva ventilándose casi 11 años en los tribunales. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y la corrupción de gobiernos anteriores en la red hospitalaria le dejó al pueblo salvadoreño un sistema de salud precario y débil. En los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca se prometió la reconstrucción del sistema hospitalario que solo sirvió para malversar más de $51 millones del dinero público. Luego de los terremotos del 2001, el gobierno del presidente Francisco Flores anunció una reconstrucción y remodelación total de la red hospitalaria del país, que terminó con un ministro de salud de esa gestión en la cárcel procesado por actos de corrupción. Para ejecutar el proyecto, el gobierno de Flores hizo un préstamo de $169.4 millones y fue aprobado el 3 de junio de 2003 por una asamblea legislativa dominada por el partido Arena. En la ejecución del proyecto se registraron irregularidades por el pago realizado y el avance en las obras. Es decir, que el desarrollo de cada obra no correspondía al pago desembolsado. Por ejemplo, en el Hospital de San Vicente se reportaba que el gobierno pagó $12 millones por una ejecución del casi 90%, pero las autoridades descubrieron que el avance real solo era de la mitad, lo que equivalía a un poco más de $7 millones. Por este caso del Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, el exministro de Salud Guillermo Massa enfrenta un proceso judicial por corrupción en la construcción de los hospitales del proyecto RESA. Con información de Guillermo Berríos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Dagoberto Gutiérrez, analista político y excomandante del FMLN, señala el desencanto de la población a los partidos tradicionales y la victoria de nuevas ideas como el inicio de una nueva página en la historia del país. Destacó que lo ocurrido el 28 de febrero fue una victoria del pueblo salvadoreño. Traicionaron a la población. Y la población se levantó masivamente y les devolvió el rechazo que recibieron por años. El 28 de febrero el pueblo obtuvo la más fuerte victoria política desde la guerra civil. Un mensaje directo a las clases dominantes del país que habían echado raíces en la Asamblea Legislativa y gobiernos locales. Expresa el malestar del pueblo, el reclamo del pueblo y el rechazo del pueblo a ese orden político del país.
El excomandante del FMLN dijo con toda propiedad a los líderes de la izquierda que el castigo fue mayor para ellos. El FMLN siempre se manejó como de izquierdas y fueron neoliberales, igual que Arena, pero Arena siempre dijo que eran neoliberales. De tal manera que los que votaron por ellos ya saben eso. ¿Ve la diferencia? Los salvadoreños votaron por un nuevo país. Dijo, con los partidos tradicionales era imposible siquiera imaginarlo. Agrega que estos institutos políticos, Arena y FMLN, no pueden cambiar, porque su naturaleza está al servicio de los grupos de poder.